Ya ha sido la 11ª edición del Z-Live en Zamora, ese festival que llevo ya bastantes años a lo tonto hablando de él en mi canal, desde aquella primera edición a la que le dediqué un vídeo por el día del heavy metal, si no recuerdo mal, hace un porrón de años. No venía a linkear el vídeo porque da mucho cringe y está fatal grabado. Hasta en mi podcast El Pintón, que eso sí, que os lo dejaré en las etiquetas de por arriba o por aquí. Tenéis la playlist y lo tenéis también en Spotify y en iVoox. Por cierto, mi podcast El Pintón, la mayoría de los episodios son uno al año hablando de la edición antes de que se produzca. Y hoy me apetecía hacer una especie de revisión o de review de lo que ha sido esta 11ª edición. La verdad, después de esa especie de, no diré chasco, pero pequeño fallo de expectativas, porque claro, era la 10ª edición y muchísima gente estábamos deseando que fuese la más espectacular y el cartel más mega top y más ambicioso que se pudo dar hasta ahora en el Z, y decidieron por apostar sobre un cartel bastante habitual en cuanto a variedad y todo eso, que ya pudisteis oírme hablar de él en la pequeña crítica o reseña que he hecho hablando de esta edición en el podcast, en El Pintón. Y pues eso, que también aquí en directo alguna vez he comentado de lo que me pareció esa edición y demás, que no es que fuera mala, sino que las expectativas eran muy diferentes. Y de expectativas va el vídeo, porque yo no voy a echar mierda a un festival que le tengo tanto cariño, que sí, que es el único festival de metal al que he ido oficialmente, en cuanto a grandes festivales se podría decir, ya que el Z-Live se ha ganado por méritos propios el calificativo de uno de los mejores festivales de Europa, y lo es, aunque hay gente que diga que no lo es. Sí lo es, y entre otras cosas por su cartel variado y por tener un cartel sin solapamientos, sin organización sin solapamientos, con lo cual la gente, como es mi caso, podemos disfrutar de un cartel completo porque nos gusta la variedad y demás. Sin embargo, la gente que va por otros motivos a otros festivales igual le da más igual y sí que le fastidia más pagar más o pagar menos porque solo le gusta un grupo o dos y se van a pegar la fiesta y poco más. En mi caso, ¿qué ha pasado con esta edición última del Z-Live, que ha sido, pues eso, hace nada? Esto lo estáis viendo ya en julio, pero bueno, también hablaremos un poco de lo que han sembrado ya de cara a la edición 12 del año que viene, porque, ojito, quedaos hasta el final del vídeo porque daré mis conclusiones y lo que yo creo y lo que debería de ser respecto a lo que han sembrado. Pero antes vamos a escuchar o leer, porque os lo dejaré por donde mejor encaje en la pantalla, el comunicado que cada año postean en redes sociales la organización del Z-Live, por así decirlo, resumiendo o dando las conclusiones de qué tal ha ido y de qué les ha parecido el tema del público y tal, que no lo dicen y ya lo voy a decir desde ya. 11 ediciones, 0 movidas gordas en un festival tan masivo como el Z. Este año superó el 90% de aforo, pero ha habido años, y no demasiado lejanos, que ha habido aforo completo y es muy difícil que no haya ni una sola movida grave o reseñable con tantísima masificación de gente y demás. Así que eso dice mucho tanto de los metaleros como de la organización y de lo bien montado que está y que cada año se esfuerzan en hacerlo cada vez mejor. Lo dicho, os voy a dejar el comunicado de Instagram por donde mejor encaje, por aquí seguramente, y mientras lo escucháis. Si por lo que sea el TTS se ha dejado algún fragmento, pues por eso mismo os dejo en pantalla el comunicado para que lo leáis si queréis, lo pausáis o lo que sea. Después de una semana de ruido, emoción y Zamora latiendo al ritmo del Z, el templo del metal cierra sus puertas. O al menos las de esta edición. Porque cuando se apagan los escenarios, también empieza algo nuevo. Llevamos meses trabajando en lo que está por venir. Pensando en cómo seguir creciendo sin perder aquello que nos ha traído hasta aquí. Escuchando, aprendiendo y tomando nota de todo lo que compartís con nosotros dentro y fuera del festival. Durante estos años hemos vivido mucho más de lo que imaginábamos cuando empezamos este viaje. Y todo lo aprendido forma ya parte del futuro del Z. Queremos seguir mejorando. Seguir sorprendiendo. Seguir construyendo un festival capaz de emocionaros desde el momento en que compráis vuestro abono hasta el instante en que os despedís de Zamora. Porque cada decisión que tomamos tiene el mismo objetivo, que vuestra experiencia en el templo del metal sea cada vez más especial. Y podemos deciros una cosa.
Ya estamos construyendo el próximo encuentro en el Templo del Metal. Y tenemos muchas ganas de empezar a compartirlo con vosotros. Y si digo la verdad y soy totalmente honesto y sincero, esta edición era un poco, digamos, engañosa, en el buen sentido además. Como sabéis, yo llevo diciendo todos estos últimos meses, sobre todo estas últimas semanas, cuando se confirmó el cartel definitivo e incluso ya cuando se cerró después de los últimos cambios de última hora y demás, que esta edición podía ser la más floja y no era cosa mía. Había muchos comentarios cuando se hizo oficial antes de los últimos cambios de última hora, debo añadir y debo insistir en ello, que decían lo mismo que yo, que decían que esta edición puede ser que tenga el cartel más flojo, que no sé qué. Gente con la que yo he hablado que es habitual del Z, incluso que va de vez en cuando al Z y a veces no, también, que no vienen porque no les cunde el cartel este año, o al revés, que vienen pues porque ya tienen el bono pagado, como fue mi caso, que yo lo compré en el primer adelanto de bonos, que es el más rentable, también es el más arriesgado, porque es totalmente a ciegas, pero debo decir que el riesgo mereció la pena y que con engañoso me refiero a que ha sido peor de lo que parecía peor de lo que ha sido. Antes de dar mi pequeña crítica o mi pequeña review, diciendo lo bueno y alguna cosa que yo considero que ha sido no mala, sino peor que otras veces o que ha sido peor en general, os voy a leer unos comentarios que he seleccionado de los últimos que he pillado a día de hoy, de los que están más recientes a día de hoy, porque básicamente hay algunos que estoy muy de acuerdo y que pienso lo mismo, y hay otros que me gustaría matizar o dar mi punto de vista al respecto. Los avatares por tema de privacidad no los voy a poner, pero los usuarios sí los voy a mencionar porque creo que no voy a hacer nada malo y no voy a exponer nada malo, simplemente pues eso, los he seleccionado porque han sido los más recientes a día de hoy y porque creo que es un buen reflejo de más o menos cómo ha ido esta edición, de cara sobre todo a gente que viene de fuera, porque si no me equivoco, precisamente ha coincidido que los 6 que he pillado primeros son de gente de fuera, o la mayoría, y es bueno saber de cara a la galería qué tal se nos ve, la verdad. Tengo que decir desde ya que desde la primera edición hasta ahora siempre el 95%, 90% de los comentarios son positivos, alabando a la gente y alabando a la ciudad, y la gente se enamora de Zamora y muchas veces vuelven porque les encanta la ciudad y por el buen ambiente que hay en el festival y demás. Pero bueno, vamos a ver unos pequeños comentarios de cómo ha ido la edición, y creo que además la mayoría es de gente que ya ha venido a más ediciones, así que puede ser interesante. Los he leído un poco en diagonal, así que no estoy seguro de lo que van a decir, ni los he seleccionado por sean positivos o negativos. De hecho, hay uno que lo he seleccionado porque considero que es un punto de vista importante y que se tiene poco en cuenta, la verdad, y es importante saber ese punto de vista. Pero bueno, empezamos con Coldo 1974, que dice: es el tercer año consecutivo y para lo que es el recinto de conciertos, en los conciertos un 10, pero este año ha fallado el tema camping, más concretamente en el glamping, un 0 para la organización del glamping. No se pudo poner las cabañas que ofertaban y a última hora pusieron tiendas llenas de moho y sucia. El tema glamping no estoy seguro si es la novedad de este año o no, porque este año el tema del alojamiento de camping, por así decirlo, de acampada, fue muy diferente. Y sí que es verdad que ha sido, por lo que he leído y por lo que me han comentado, gente que ha venido de fuera que me sigue en redes o lo que sea, y que sabían que iba a estar yo o lo que sea, y que venían de fuera y que iban a alojarse en la zona de camping. Sí que es verdad que la mayoría de comentarios que me han llegado y que he leído han sido parecidos. No de 0, como dice esta persona. No sé si ha sido en su caso el tema de que las tiendas estaban llenas de muy sucias. No sé si es algo general, pero sí que es verdad que he oído bastantes comentarios al respecto. Quizá esto yo lo pondría de la parte mala, pero en general, no desde mi punto de vista, porque yo soy de aquí de Zamora, vivo relativamente cerca de la zona y tal, y no tengo que pillar alojamiento, así que yo ahí no puedo comentar. Por eso yo creo que es interesante leer comentarios de gente de fuera que se haya alojado en el camping o en la zona de acampada, ya sea con tienda o en el glamping porque además
Este año metieron como 3 ofertas diferentes, que creo que una de ellas es la que dice esta persona que no llegaron a montar al final. Me imagino que sería tema logístico con la empresa que lo montaba y demás, pero no lo sé, no puedo justificarlo ni decir que se equivoca ni nada porque no tengo ni idea, porque del tema ese conozco cero. No sé ni quién lo monta, ni quién lo organiza, ni nada, o sea... Sí que sé que está relacionado obviamente con la organización del Z, pero tienen como una especie, para entendernos, ¿vale? No es así, pero para que me entendáis, una especie de subcontrata de una empresa que se encargue de esa zona en específico. Ya digo, no es así exactamente, pero es para que me entendáis, que está ligado, pero no es la responsabilidad al 100% solo y exclusivamente de la organización del festival en general, ¿vale? Recordemos que cada vez es más grande y cada vez hay más gente encargada en distintos ámbitos y en distintos trabajos, ¿vale? Pero bueno, ya digo, el concierto, que es lo que yo sí que experimento y demás cada año, estoy muy de acuerdo, un 10, y como he dicho antes, el cartel a priori parecía flojo, parecía la edición más floja, mucha gente cree que lo ha sido, pero es por gustos personales. En mi gusto personal así fue, y que con los cambios de última hora, añadiendo a Épica como cabeza de cartel, cuando en principio lo más seguro es que no iba a ser cabeza de cartel el último día, sino segundo cabeza de cartel, como llamo yo, en el día 2, fue un acierto total, porque fue espectacular el concepto de Épica y fue mejor de lo que hubiera sido en el segundo cabeza de cartel. Y luego las dos bandas que entraron nuevas, Dominum y Evil Invaders, que también hicieron un show brutal y un conciertazo espectacular. Así que para mí hizo que mejorara el cartel. De 10, a lo mejor yo no diría de 10, pero bueno, luego entraremos un poco en la pequeña valoración personal. Seguimos con los comentarios de este post de agradecimiento del staff, con Amalia Condes Avilches o Conde Savilches, no lo sé, pero está todo junto, que dice: me ha encantado mi primera visita al festival, el año que viene vuelvo sin dudarlo, por favor, más hard rock y más power. ¿Veis? Pues en este caso, alguien de fuera que viene por primera vez y le ha gustado y que volverá. Más hard rock y más power. Ahí ya entramos en gustos personales. Para mí, lo que sí que falta es más black metal y más metal extremo en general. Este año metieron a Barry Tomorrow como, digamos, metalcore puro y fue una brutalidad. Si me acuerdo, pondré por aquí una foto que representa perfectamente mi experiencia, lo bestial que fue, el nivel de bestialidad al que llegó, la experiencia que tuve, porque como metalcorero, además, que me encanta el metalcore, pues me flipó el concierto. No fue muy largo, pero fue muy intenso. Y de verdad, de mis favoritos de esta edición sin duda. Y como digo, ¿más power metal? Sí, quizá una banda más de power metal hubiera estado guay, aunque no sea una banda de primer nivel, pero que sea una banda decente, una banda que igual es telonera de una banda top, que haga un buen power metal, sí molaría, mola siempre el power metal en un festival. Y más hard rock, yo hubiera traído, ya que vino Lita Ford en la 10ª edición, yo hubiera traído en esta edición a una vieja gloria en ese sentido, de esa época y demás, que para quien nos gusta también la música ochentera, setentera y tal, pues es un show muy guay y ya digo, siempre mola un poco de clasicote, la verdad. Pero creo que hace falta más metal extremo y no tanto clasicote, porque este año pecaron mucho de sonidos más clásicos, por así decirlo, y menos extremos en general. Seguimos con esderraiz-tienda, que dice: gracias por hacerlo todo tan agradable. Ojalá el próximo año podáis traer a Amon Amarth, Arch Enemy y Moonspell. 3 pedazos de conciertos que, si de verdad es como lo han empezado a sembrar, no sería nada descabellado y que a mí personalmente me fliparía. Arch Enemy me hubiera encantado en la 10ª edición, me hubiera encantado en esta edición, y Moonspell ya ha venido anteriormente al Z-Live. Sí que es verdad que vino antes de estar en el nuevo recinto, pero el concierto fue espectacular, me encantó Moonspell. Quiero recordar que Moonspell vino cuando estaban en la anterior ubicación, si no me equivoco, a veces me bailan los grupos de edición, ¿vale? Pero siempre mola. Además, si no me falla la memoria, son de aquí cerca, son portugueses, o sea que eso sí que lo echo de menos, que traigan representación portuguesa, porque hay bandas espectaculares. A mí me fliparía que vinieran bandas como Gaerea, por ejemplo, que es metal muy extremo y tal, y son de Portugal, o yo qué sé, o eso, Moonshade, por ejemplo, que tiene un sonido más extremo que Moonspell, pero el tipo de música que hacen es bastante similar. Obviamente no es el mismo ni es igual, como acabo de decir, pero al ser de cerca de aquí siempre molaría. Y sí que es verdad que se echa de menos
a los vecinos portugueses, que tienen muy buen meta. Impa HL o Impal dice: por cierto, organización de 10 como siempre. Por poner una pega, el precio de las bebidas, subida exagerada con respecto al año anterior, y los puestos fuera del arco aún sin sentido. Eso sí es verdad, me chirrió bastante a mí también que los puestos de, digamos, venta ambulante los pusieran fuera y no dentro como siempre, porque siempre han estado dentro. Pero bueno, estaban literalmente fuera del arco, no estaban lejos del festival, quiero decir. Pero sí que es verdad que he visto a algunas personas de las que han ido con venta ambulante que se han sentido, digamos, marginadas, y sí que da la impresión de que los han marginado un poco. Puede haber sido cosa de la organización, puede ser, puede haber sido cosa de la distribución que la han intentado modificar o lo que sea, no lo sé. También es verdad que el arco lo han puesto como más cerca de la zona de los conciertos y tal, en vez de más al principio, en la entrada, y tampoco le veo demasiado sentido, no sé. Personalmente creo que estaba bien donde estaba, pero bueno, a lo mejor han probado la ubicación y ya digo, pero de ahí a por ejemplo, gente de algún puesto ambulante que he oído decir que vaya decepción, que vaya mierda, que les han tratado fatal, cuando tampoco ha sido así, y me consta que no les han tratado mal, pues es un poco exagerar y generar polémica de gratis, ¿vale? Que se hayan sentido un poco marginados por haberlos sacado del recinto, haberlos puesto fuera del arco, lo entiendo, pero de ahí a polemizar y exagerar y demás, si tan mal habéis estado, es tan sencillo como coger y no volver. No os obligan a venir cada año, y si no estáis a gusto, pues podéis dejar ese sitio para alguien, quizá incluso que sea de aquí de la zona y que no pueda estar porque estáis ocupando ese sitio. Ya digo, es mi opinión respetuosa y sin ningún tipo de ánimo de polemizar, ni de criticar negativamente, ni nada. Porque entiendo perfectamente que debido a la ubicación y tal, se hayan podido sentir un poco, pues eso, de lado, que les hayan dejado un poco de lado, lo puedo llegar a entender. Pero también es verdad que los puestos que había de gente de la ciudad o de la provincia, ninguno ha tenido ninguna queja. Solo eso, que no entendían por qué les habían dejado fuera de lo que es el arco hacia adentro del recinto. Pero bueno, en fin, eso ya cada cual pues puede dar su opinión y su punto de vista personal. Y este es el comentario que decía antes, que creo que hay que tener bastante en cuenta, porque es de Diversidad Funcional y Rock. No sé exactamente quiénes son, pero por el nombre deduzco que son una especie de grupo. No sé si son una organización como tal o qué, pero tiene pinta de que es una especie como de grupo de gente con capacidades especiales, vamos a decirlo así. No sé, cada vez hay que decirlo de una manera para que sea correcto, yo siempre lo digo de forma educada, ¿vale? Así que lo digo así. Gente con necesidades especiales o con capacidades divergentes, o como queréis llamar, y que les gusta el rock, y no sé si van cada año y tal, pero bueno, me lo he encontrado y creo que es un mensaje que puede ser bonito además, y a tener en cuenta de un tipo de público pues no tan general como el que podemos ser los que estamos en primera fila todo lo posible o todo lo cerca posible o lo que sea. Una experiencia, digamos, un poco diferente. O no, a lo mejor es gente que se pone en primera fila y tal, pero su experiencia es diferente a la mía, por ejemplo. Deseando un ZLive 2027. Nosotros os damos las gracias por la parte de accesibilidad que nos toca directamente. La zona de PMR este año ha estado mejor controlada, los toldos para el sol de la zona, el personal, la vigilancia, el aseo, poder estar. La sorpresa de @CarlosEscobedo sumó un plus. Ya no se aceptan peticiones, pero para 2027 tráelo al festival juntos a Exilium L y que repita Seria oficial, pero más tarde. ¡Qué calor! Y bueno, vale, que gracias. Lo de Carlos Escobedo, tengo que decir que es tema acústicos, vino en acústico. Personalmente creo que Carlos Escobedo en esta faceta acústica no es tan interesante, ya digo, opinión personal. Tengo que mencionar, por supuesto, ya que he escuchado el nuevo single de lo que va a ser el nuevo disco de Sober, que gracias por volver al sonido de verdad, a ser Sober. O sea, el nuevo single de Sober es un temazo, podría ser mejor, por supuesto, pero vuelve a recordar a lo que es el sonido del grupo y no como el anterior disco, que personalmente me parece una castaña. Y por supuesto, si me entero de qué ha pasado con Antonio Bernardini, a lo mejor hasta hago un pequeño vídeo hablando del tema, porque de repente han aparecido con un nuevo guitarrista. Antonio Bernardini se ha esfumado, ha desaparecido, ha hecho un jutsu de desaparición y no se sabe nada. De hecho, la banda y él nos han
manifestado al respecto, no sé si han acabado de malas, no sé nada. Así que si sé algo, pues o lo menciono por mis redes o a lo mejor si da para vídeo, hago un pequeño vídeo hablando del tema y de lo que yo creo que ha pasado. El tema de Exilion, yo no los veo, bueno, para empezar el Z no está mal, pero hay bandas mucho mejores en mi opinión. Y que repita Seria oficial, tengo que decir que Seria me encantó el concierto, fue un concierto muy guay, al principio le falló el micrófono y se tiró media canción que no se le oía a ella, pero supo sobrellevarlo con entereza a la chica, me cayó de puta madre, la verdad, me cayó genial. Y el cameo del guitarrista, obviamente, que está vivo, porque Chepas nos dejó no hace demasiado, de Lujuria, me pareció un cameo que no me lo esperaba en una banda como ellos y que me pareció un cameo muy guay. Hizo mucho calor, el último día fue un infierno, o sea, antes de llegar yo ya estaba deshidratado y estoy de acuerdo, pero bueno, oye, me alegro de que este tipo de público, que también tiene todo el derecho a disfrutar del metal y del rock, haya estado a gusto. Yo conozco a una persona que estuvo en el equipo dedicado a eso, a que este tipo de gente y de la zona PMR, que me imagino que es la zona que tienen adaptada, la especie como de vamos a llamar de palco, que tienen adaptada para que estén a gusto y tal. Me alegro de que les haya resultado mejor que otras veces y que conozco a una chica que ha estado por ahí en ese equipo de organización, que es una tía muy maja y que creo que si todo ese team, digamos, es igual de majo, puedo secundar el buen trato que dice que han tenido. Y para terminar, otro comentario un poquito larguito, que creo que puede estar bien porque es un poco su opinión y una crítica constructiva, así que creo que está muy bien, de Javichu3638, que dice: enhorabuena por esta edición, personalmente me lo he pasado genial, me ha encantado la opción de tener un recinto cerrado con taquillas para poder descansar y dejar alguna cosilla, la entrada al recinto muy fluida, como crítica constructiva. Los puestos podrían tenerlos dentro, una lona para el suelo como vi el año pasado en el Rockfest, los baños impecables y por último dar las gracias a la gente de Salvamento y a las personas que nos ayudaron con un pequeño golpe de calor. ¡Ole, ole y ole! Estos comentarios me encantan y me hacen sentir orgulloso de que en mi ciudad haya un festival tan bien montado, porque están básicamente felicitando a la organización y al trabajazo que se han pegado los 3 días, sufriendo un calor insoportable y demás, y oye, con un pequeño golpe de calor, la Cruz Roja que anda por allí, porque si no me equivoco era Cruz Roja, algún año ha sido Protección Civil, pero creo que desde que está en el nuevo recinto es Cruz Roja el puesto encargado de esto de salvamento que llama él. Me alegro de que sean efectivos y demás, la verdad. No me extraña que haya habido un golpe de calor, no lo he visto este año, ha habido un año que el primer grupo paró un momento porque le dio un golpe de calor a una chica en primera fila que estaba cerca de mí además, y este año no, a lo mejor es que no ha sido así, o había más gente y demás y no se enteró la banda o lo que fuera, pero vamos que no sé cuándo ha sido y de verdad que me alegro de que el equipo, el team, los que limpian los baños, que tienen que tragar mucho, también se lo hayan currado y que haya ido también a nivel organizativo. Eso me encanta, porque eso da muy buena fama, más de la que ya tiene, a este pedazo de festival que tenemos aquí en la ciudad. Y lo de la lona para el suelo, no sé dónde se lo ha sacado. En el Z por lo menos nunca ha habido una lona en el suelo, pero bueno, no sé, lona en el suelo, no sé a qué se refiere, pero yo creo que es un error. Y el tema suelo, creo que no tengo más comentarios. El tema suelo es algo que se ha comentado mucho también antes y después del Z, de otros años, y sobre todo, pues eso, este año también lo han reiterado bastante gente, que sí, que hay mucho polvo, pero claro, hay mosh pits. Ha habido pocos mosh pits, sobre todo el primer día, y el segundo día casi no hubo, pero el último día hubo bastantes, y mosh pits y algún World of Death y demás, y ahí se genera polvo porque el suelo es tierra con paja, pero es tierra y demás. La gente ha dado su opinión al respecto y yo no sé, no estoy demasiado de acuerdo con ninguna, porque claro, una cosa es que sea una experiencia lo mejor posible y otra cosa es que sea algo que puede ser contraproducente o peligroso. Hay gente que ha dicho regad el suelo para que no haya polvo, ya, pero hay tierra y si se riega se convierte en barro
Y el barro, personalmente, creo que la mayor parte de la gente lo odia más que un poco de polvo a ratos. Es más desagradable que el polvo y todo eso. Y luego han dicho que como en otros festivales, por ejemplo el Hellfest, que ha sido hace nada, o está siendo ya, creo que está siendo este fin de semana, a día de grabación de este vídeo, han puesto... Creo que el cemento ya estaba, o sea, creo que estaba pavimentada la zona de conciertos de alguna forma, pero han puesto como zonas de césped artificial. El césped artificial es un arma de doble filo. Al principio sí puede servir para que no haya polvo, pero se levanta con más facilidad de la que parece y puede ser una trampa para la gente precisamente que hace mosh pits o que hace Wall of Deaths o que hace pogos. Un mal tropiezo, un hueco en mal sitio, una junta del césped artificial en una zona mal ubicada puede provocar accidentes, puede provocar cosas que a día de hoy son nimios en el Z. Los hay, obviamente. Un mosh pit te arriesgas a que se te disloque un brazo, a que acabar levemente herido, ¿sabes? A recibir algún golpe. Pero ya incluir una alfombra, que al fin y al cabo es lo que es el césped artificial, es peligroso. Que lo asfalten, han dicho, que lo pavimenten, que le pongan cemento. Sería el calor mucho peor. En la anterior ubicación, en el Auditorio Ruta de la Plata, el suelo era de cemento y el calor podía llegar al doble de lo que llega en esta ubicación, que el suelo es de tierra. Y de verdad que si no habéis estado, los que decís que pongan césped artificial, si no habéis estado en esa ubicación, yo sí, en primera fila, en plena ola de calor, no os lo recomiendo. No se lo recomiendo a nadie porque de verdad que es insoportable el nivel de calor que puede producir un suelo, digamos, pavimentado respecto al que hay. Yo diría que hay que aguantarse con el polvo porque merece más la pena que arriesgarse a que sea un barrizal o a que haya accidentes peores. Es mi punto de vista al respecto, ¿vale? Y bueno, la verdad es que poco más que añadir. Una pequeña crítica general, porque como siempre, el año que viene, si todo va bien, en mi podcast El Pintón hablaré de la edición del año que viene cuando esté el cartel completo y una pequeña review más detallada de lo que me pareció cada banda o lo que sea, o de reseñarlo todo, pero a nivel general me encantó. La organización siempre es impecable, ya lo habéis visto en los comentarios, la gente alucina del currazo que se pegan. El tema conciertos, el único que me pareció objetivamente un aburrimiento fue el de Nova Hysteria. Oye, respeto a la banda, me parece gente que muy maja, pero me parece que se sintió un concierto desubicado respecto al resto. Bandas que me sorprendieron, que me esperaba que iban a estar bien pero no tanto, o que no me esperaba gran cosa y me encantaron. Sirius Black, me fliparon, no los conocía. En casa, bueno, no me desagradaba, pero en directo son una brutalidad de buenos. Xeria, o como se diga, también me encantó. Meten bastante caña y ya digo, la chica parece un encanto y súper maja y canta muy bien y demás, y es un concierto para abrir un día de festival perfecto desde mi punto de vista. Y obviamente los que más me gustaron fueron Barry Tomorrow, impresionante, de mis favoritos sin duda del festival. Opeth me sorprendió, por suerte no tocaron demasiado de lo reciente, que objetivamente es bastante odiado y objetivamente, vuelvo a decir, es bastante más aburrido. Estuvo muy bien el show de Opeth, pero de mis favoritos no es, pero también lo quiero destacar porque fue el cabeza de cartel del primer día. Emperor hizo un bolo brutal recorriendo su trayectoria y recordando con ese mítico bajista enmascarado zurdo de la época buena para mí de Emperor, que es la época noventera. Me flipó la época, sobre todo noventera, que fue la mayor parte del concierto. Me encantó. O sea, fue un conciertazo, el concierto de black metal que hubo en la edición, y fue espectacular. Obviamente Épica como cabeza de cartel, fue un acierto moverlo esa cabeza de cartel porque nos ofrecieron un show increíble. Simon Simons es una diosa y un ángel de voz. Parecen un disco grabado, o sea, parece un metrónomo, cada músico es preciso como una maquinaria suiza. Increíble el show de Épica. Y por supuesto también Hit,
como fan del rollo ochentero y demás, un conciertazo. Esos suecos están zumbados, pero hacen un concierto espectacular. Y bueno, y un poco más porque me tiraría así banda por banda de cuál me gustó más y cuál menos, pero de mis favoritos sin duda diría que esos, así a priori, sin pensar demasiado, la verdad. Y también he dicho Nueva Histeria el más aburrido, y mi decepción con la época, les he visto varias veces en el Z y me ha decepcionado. Con mi respeto a quien le guste ese estilo musical y ese sonido musical, y a quien le guste La Raíz, se han convertido en La Raíz 2, ese grupo que había antiguamente. Lo he dicho siempre, desde que se han quitado el hábito han ido decayendo en cuanto a originalidad y a creatividad, y para mí el nuevo disco es un tropiezo, es un desastre, pero para quien le guste ese tipo de música, pues le encantará. No me voy a enrollar mucho más con el tema de cómo ha ido la edición, porque a día de hoy de la grabación, hace nada, de hecho creo que fue ayer jueves, se anunció la 12ª edición, sin decir ubicación, pero obviamente si se va a hacer aquí en Zamora, tiene que ser allí, pero han anunciado que va a ser la edición más ambiciosa. Han retrasado un poco la edición, creo que una semana, creo que es justo o la primera semana ya de las fiestas grandes de San Pedro, que son en la ciudad, o justo antes de empezar esas fiestas, y debo decir que no me disgusta del todo, pero es un arma de doble filo también esto, porque puede que, aunque suene mejor a priori, pasar el festival una semana más adelante, puede provocar más riesgo de tormentas o más riesgo de pequeñas danas, como se ha dado alguna vez, y no necesariamente en fechas tan próximas a esas fiestas mayores de la ciudad. También se ha anunciado la preventa exclusiva, 24 horas, va a ser a día de grabación de este vídeo, va a ser el día 29 de este mes de junio. Cuando se publique esto ya se habrá producido, y que ha sido, digamos, polémico entre comillas, que ha subido. La primera tirada ya va a ser objetivamente un poco cara, 120 euros más gastos de gestión, así que serán unos 130 más o menos de media. Sí que es verdad que en esta preventa el año pasado solo fue 1 euro de gastos de gestión, así que a lo mejor es solo 121 o 122. Es mucho dinero, y es por lo que yo he dicho que es posible que sea mi última edición, porque si va a seguir subiendo o se va a mantener estos precios, yo sinceramente no me arriesgo a hacerlo más veces, lo de comprar un bono de un festival totalmente a ciegas, sin saber ninguna banda ni nada. Voy a apostar a ciegas por el festival, primero porque confío en que van a hacer un buen festival a nivel de organización y a nivel de calidad, que va a estar muy bien, pero por otra parte esto provoca que se suba de forma estratosférica las expectativas de la gente. Si en la 10ª edición ya había altas expectativas por ser el 10º aniversario, en estas ya habéis visto en comentarios, piden a Behemoth, o sea, piden a Amon Amarth, piden a Arch Enemy, piden nivel, la verdad, piden mucho nivel. Hay bandas que por presupuesto y caché, aunque lo suban, no va a ser posible. Piden cachés estratosféricos y totalmente insostenibles si se quiere tener un cartel equilibrado medianamente. Y por otra parte, decir que eso, el precio es caro, objetivamente. No como el comentario que hemos visto antes, que ha dicho que ha subido mucho las bebidas. Yo solo he bebido una cerveza cada día, porque yo no soy de beber mucho alcohol, pero bueno, una cervecita cada día, pues sí me la he permitido, sobre todo el primer día para pillar el vaso, y luego a base de agua, pero no me pareció caro. Creo que el agua de hecho ha bajado medio euro, porque creo que eran 2 euros antes, y ahora era 1,5 €, y la cantidad es la misma que el año pasado. Y la cerveza es verdad que ha subido 1 euro. Yo pensaba que iba a subir más, pensaba que iban a redondear a 10 euros, pero no ha llegado a 10 euros. Y es posible que el año que viene suba otra vez y que ya sea 10 euros solo la cerveza. El vaso es creo que 1,2 €, pero bueno, el vaso es un recuerdo que lo puedes comprar o no, puedes llevar el de otros años y ya está, y ahorrarte el vaso, no hay ningún problema. Pero a mí me gusta coger el vaso como recuerdo del festival, ya que el merchandising cada vez es más caro, pues me permito como recuerdo de la edición, aparte de la pulsera obviamente, el vaso de la edición en cuestión. Es caro. Las expectativas son muy altas. De la gente, pues eso, ya habéis visto. Mías personales también. Si lo anuncian, como lo han anunciado en el post de esto, que va a ser la más ambiciosa, es lo que va a esperar la gente. Va a esperar el cartel más top de la historia del Z. Y eso implica pues que probablemente deberían de traer a bandas como Arch Enemy, de cabezas de cartel además. Yo intentaría traer a Marilyn Manson, que además a día de hoy ya ha anunciado el primer single de la segunda parte del disco, del nuevo disco, que es la segunda parte del anterior, y
Está guapísimo el nuevo single, por cierto. Pues yo lo traería, sale en agosto, el disco nuevo de Manson, por cierto. Yo intentaría traer a bandas como Arch Enemy, Marilyn Manson, a Amon Amarth. Sí, hay mucha gente que le gustaría, pero a mí me da un poco más igual. Me gusta mucho Amon Amarth, pero yo preferiría que trajeran, por ejemplo, a Behemoth o a bandas más de black metal o de death metal, rollo Arch Enemy, pero que sean de ese nivel. Traería más bandas nacionales, a gente de Portugal como Moonspell o Moonshade o Gaerea, más metal extremo en general, menos metal menos metal progresivo, porque el metal progresivo sí que es verdad que hay mucha gente que le gusta, pero también hay una gran mayoría que yo me he encontrado por el festival que ha echado de menos otros géneros y que no les gusta tanto el progresivo. Que por cierto, Tesseract, espectacular esa banda, y en directo son mejores aún. Pero bueno, veremos qué tal, poco más que añadir. Solo espero que en la próxima edición, si la venden como la más ambiciosa, que así sea. Se rumorea que también, aparte de que sean bandas megatop y de que vayan a subir también los precios de las consumiciones allí, como es lógico también por otro lado, que cambien de ubicación. Yo lo veo poco probable porque es la ubicación más amplia que hay en la ciudad y sacarlo de Zamora sería demasiado arriesgado desde mi punto de vista. Y un rumor bastante extendido de cara a la próxima edición es que vayan a meter más bandas y por tanto amplíen el festival a un día. Pero claro, ya han anunciado las fechas y son 3 días. Así que lo más probable, visto que van a ser 3 días, es que hagan o un warm-up, o sea, un pequeño festivalito de conciertos como hacían antiguamente, como hicieron, por ejemplo, cuando fui a la primera edición para mí, que fue la segunda, si no me equivoco, del Z, hicieron un warm-up gratuito y traigan alguna que otra banda más, gratuito, o que convalide el bono que te compres con una entrada gratuita, si tienes el bono para el festival o lo que sea, o bien que amplíen el horario. Y ampliar el horario implica que haya jornada de mañana o que incluso acaben más tarde. Eso es complicado porque el recinto es privado, el IFEZA es privado y es complicado. Así que no lo sé, la verdad, muchas dudas, muchas expectativas y mucho agradecimiento de la gente que viene de fuera por primera vez o de forma veterana y que aprecian el cariño con el que un grupo de zamoranos montaron un festival de heavy metal con 4 o 5 bandas españolas y ha llegado hasta donde ha llegado, con locuras y con bandas en una ciudad como Zamora, al nivel de Helloween, al nivel de pues eso, Opeth, Épica por segunda vez, no sé, es espectacular que bandas así, bandas de Brasil como Crisium, que vaya pedazo de conciertazo que hizo Crisium, bandas como Coroner, míticas, que también espectacular el concierto que hicieron, Dark Funeral otros años, no sé, que bandas así se interesen por venir hasta aquí, Pantera, que vino en la edición anterior si no me falla la memoria, 4 heavies, montaron un festival y que haya llegado a esto, en una ciudad tan pequeña y tan humilde como Zamora, y que llenen Zamora de miles y miles y miles de camisetas negras. Es espectacular, es muy bonito y la verdad es que como asistente al Z y como zamorano pues soy, de orgullo además de mi tierra zamorana, es emocionante. Es emocionante que la gente apueste tanto por un festival tan humilde en su origen y que gracias a ellos y que gracias a los que vamos hayan llegado donde han llegado. Poco más que añadir. Gracias por el vídeo, si lo habéis visto hasta aquí, muchas gracias, y perdón por la turra. Las redes sociales, cosas de interés, críticas, opiniones al respecto del festival o lo que sea, incluso sugerencias para futuros vídeos en los comentarios, que para eso están, siempre con respeto, que si no hay respeto pues será baneado obviamente el comentario, porque aquí se fomenta siempre el respeto y la educación. Nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto. Tinta eterna, cicatriz del tiempo no